Amigos y amigas de las alternativas educativas, les saludamos en esta edición desde Jalapa, Veracruz, donde pues estamos muy contentos porque hoy tenemos la oportunidad de conversar y entrevistar al compañero que construye alternativas educativas. Nos referimos al doctor Germán Van de Velde. Doctor, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación para poder conversar hoy un momento. Agradecer a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Bien. Bueno, pues, ¿por qué hablar de una educación alternativa? Mire, yo creo que todo lo que es nuestra propuesta pedagógico-metodológica tiene toda una historia, desde los años 80 sobre los años 90, en el 2010, de la primera década del 2000 y desde el 2011 desde Abaco Marret. Entonces, en algún momento, durante los gobiernos neoliberales en Nicaragua, nosotros mismos empezamos un proyecto educativo alternativo de una escuelita privada. Entonces yo creo que en ese momento nosotros de verdad mirábamos como la educación alternativa, como una alternativa ante la educación pública, que para nosotros en ese momento no era lo correcto, no era lo debido. Entonces queríamos demostrar que se podía hacer mejor. Sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando esa palabra de educación alternativa y al mismo tiempo también dentro de la concepción de la educación alternativa también hemos integrado la palabra educación popular. Así que en algún momento en uno de los libros básicos nuestros, ahí hablamos nosotros de educación popular alternativa. Ahora, en este momento ya ese concepto no va. Digo ese porque todo va evolucionando y es importante, ¿verdad? Porque la educación popular no tiene alternativas, sino la educación popular es una opción político, pedagógico, ideológica, ética también, y nosotros de verdad la queremos significar y concretar en el trabajo que hacemos. Pero entonces, ¿qué hacemos con la palabra alternativa? Entonces nosotros lo cambiamos y formamos el concepto de educación alternativa popular. Pero la educación alternativa, el concepto de alternativa, hicimos toda una reflexión alrededor de eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, puede ser, como nosotros, la experiencia nuestra en los años 90, construir un proyecto educativo como alternativa ante la educación pública para ver que se puede hacer diferente. Pero ¿cómo se puede hacer diferente y mejor? Porque trabajamos con una pedagogía diferente, metodologías diferentes, interacción con estudiantes de manera diferente, los principios pedagógicos diferentes. Por ejemplo, nosotros teníamos un principio pedagógico de cero exclusión. Era prohibido, no caía dentro de nuestra mente de expulsar a alguien, cero expulsión también. Pero hay otro que puede ser una escuela técnica, porque en el contexto donde vivimos no hay una escuela técnica con esa opción, entonces puede ser una alternativa. Y así en el 2015 yo pude participar en un evento muy interesante en Bogotá, que era la Semana de Educaciones Alternativas, y era desde todos los países de América Latina personas que llegaban a compartir su experiencia en sus proyectos. Entonces ahí también nos damos cuenta de que realmente la educación alternativa no existe. No hay una educación alternativa. Hay muchas educaciones alternativas diferentes. Una educación alternativa no necesariamente quiere decir que es popular. Hay educaciones alternativas que son muy elitarias para la élite. Puede ser para una élite de dinero, porque lo tiene que, yo conocí ahí, no voy a decir ni al país ni nada para que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo me reuní con un grupo de madres y padres de familia en un país de América Latina y que decían que sus hijos pagaban $400 al mes por niño para ir a la escuela, en una escuela de educación alternativa. Por supuesto, las condiciones materiales de esa escuela, el contexto de aprendizaje es muy diferente que en una escuela pública. Pero al otro lado, una élite. También puede ser élite, tal vez de repente no a nivel de dinero, pero puede ser élite a nivel de pensamiento pedagógico crítico. Entonces nosotros desde Abaco Marret también teníamos que definir qué entendemos, cómo comprendemos nosotros eso de alternativo. En primer lugar dijimos, esto quiere decir
para nosotros educación alternativa popular, y ya no era educación popular alternativa, al revés, educación alternativa popular. Y lo alternativo, después de haber considerado diferentes definiciones o descripciones más bien, nosotros nos decidimos por que la educación alternativa popular es la educación que nosotros queremos promover para toda la población de nuestros países, y más que todo para la población de mayor necesidad. O sea, la educación alternativa popular es nuestro concepto de educación para la educación pública en primer lugar. No es una educación alternativa frente a la educación pública, no, es dentro de la educación pública. Y alternativa, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en la comunidad tal, o en el municipio tal, o en la región, o en el estado, que se construye la educación que debe ser la alternativa, entre varias, la mejor alternativa acorde a las necesidades de la población que vive en ese territorio. Que en ese sentido, esto significa cumpliendo un poco el principio nuestro, que es la calidad educativa, no se puede imponer desde la Secretaría o desde el Ministerio. La calidad educativa se construye desde abajo, en el aula de clase. Por supuesto, la Secretaría y los ministerios tienen un aporte muy importante, pero más bien de cara a orientar, sugerir, plantear currículum flexible, pero la calidad de verdad se construye desde abajo. Entonces, una educación alternativa popular es una educación, y aquí tengo el concepto tal como nosotros lo planteamos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una educación siempre con insumos originales y creativos, que apunta a la formación integral e integradora del ser humano. O sea, integral e integrador es muy importante, ¿verdad? No estamos como seres aislados, provocando desde su propio ser, porque nosotros somos un producto sociocultural. Todo lo que yo hago es partiendo de quién soy. Todo lo que vos haces, Alberto, lo haces desde lo que vos sos en este momento. Entonces, esta construcción histórico-social, cultural que somos, de ahí tenemos que partir. Y tenemos que promover esos cambios de actitud, porque aprender no es conocer más o saber más, es cambiar como persona. Entonces, esto significa un cambio de actitud, basados en cooperación genuina y orientados a ese emprendimiento cooperativo de calidad creciente. ¿Y qué significa eso? Que en primer lugar es importante que desde la escuela nosotros podemos apropiarnos de la historia, de la cultura, que en nuestra sociedad. Hay que aprender todo eso, hay que asimilarlo y hay que hacerlo propio. Por eso decimos apropiarnos, porque solamente si yo me apropio de eso, yo puedo ser un buen actor en la sociedad. Y es importante ser un buen actor, encontrar tu papel de cara a la sociedad, el papel que podemos jugar, el papel que demanda la sociedad de nosotros. Pero ser un buen actor no es suficiente. En una educación alternativa popular, nosotros tenemos que ir más allá de ser actor, o de ser protagonista. Es importante, pero no es suficiente. Tenemos que garantizar de que formemos autoras y autores, además de actoras y actores. O sea, en vez de la C, la U. Quiero decir, si comparamos nosotros esto con una obra de teatro, una obra de teatro tradicional, ahí hay actores, y los actores más importantes son protagonistas, pero por lo general los protagonistas no son quienes escribieron la obra. El guión de la obra es el autor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es formar a la gente desde el enfoque de una educación alternativa popular, formar a la gente para que sean autoras y autores de su propio escenario. Esto es lo que planteamos aquí en esa segunda parte, para que además de apropiarse críticamente de la herencia histórico-sociocultural, también puedan dar aportes creativos y constructivos como autores de la cultura, de la expresión artística, ¿verdad? Y de la sociedad, en la que la persona se desenvuelve junto con otro. Y en el contexto que tenemos, el universo, como contexto global,
y el contexto muy específico donde estoy. Entonces, una educación donde, si nosotros trabajamos juntos, a mí me toca ser maestro, maestra, facilitador también de nuestros aprendizajes juntos, pero los dos tenemos que sentirnos que somos autores de ese contexto. Y a partir de ahí vamos creciendo como personas. Entonces, en ese sentido, una reflexión que podríamos pensar sería, no una dicotomía, pero ¿qué tiene más valor? ¿Se está haciendo un proceso de educar o se está haciendo un proceso de formar al sujeto para la vida? Mire, yo creo que antes de poder decir cuál de los dos, más bien tenemos que definir qué significa cada uno. Y para vos puede significar una cosa y para mí otra. Entonces, pero dependiendo del significado, puedo decir, yo opto por la palabra educación porque la considero más amplia, o opto por la palabra formación porque la considero más amplia. Porque yo diría directamente, el desarrollo de la personalidad a raíz de un aprendizaje permanente que significa un crecimiento como persona. No un crecimiento biológico, un crecimiento como persona, como autor y autora dentro de la sociedad. ¿Por qué doy esta respuesta así de educación y formación en función de los significados que le damos? Porque estoy aplicando lo que nosotros mismos llamamos la pedagogía de la significación. La pedagogía de la significación quiere hacer conciencia en nuestro crecimiento como persona, que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con el significado que nosotros le damos a la cosa. Aquí estamos tres personas en un mismo escenario. ¿Sí? Alberto con su historia, Fernanda con su historia y Elma con su historia. Estamos compartiendo ese escenario, pero cuando nos vamos de aquí, para cada uno de nosotros el significado de este proceso que vivimos en conjunto es diferente. Y con lo que vos vas a contar a tus colegas o en tu casa, Fernando, o lo que yo puedo contar más luego con mi compañera, serán cosas diferentes. Entonces también en este sentido, a mí no me importa tanto qué es lo que alguien pretende como destacar la palabra más correcta o adecuada de educación o de formación. No, dígame qué entendés por educación, qué comprendes por formación, y ahí vamos a ver, a lo mejor si lo podemos entender, aunque hablamos de repente con palabras diferentes. Para nosotros es muy importante eso, porque aquí, por ejemplo, decía formación, pero igual podría decir educación. Creo que más importante los apellidos que vienen después, integral e integradora. Algo que me reconoce y parte de mi ser como constructo histórico, sociocultural, en su totalidad, en su integralidad. Y algo que también procura no que yo me vaya aislando y desarrollando como algún ser solo especial, no, que yo me vaya desarrollando de manera integral y también integradora, integrándome de verdad en lo que es mi contexto. Yo no soy ajeno a mi contexto. Quiero decir aquí, por ejemplo, el ejemplo de que a veces hay como de esos videos de algunas personas que han logrado, entre comillas, una palabra que a mí no me gusta, el éxito en la vida. Entonces, cuando dan testimonio de eso, entonces de que dicen, yo he logrado eso gracias a mi esfuerzo personal. Eso es relativo. Yo, el Herman que está aquí, no está aquí gracias a Herman nada más. Si yo estoy platicando, conversando con ustedes, eso tiene que ver con toda mi historia, tiene que ver con todas esas comunidades en sentido amplio donde yo he vivido y he podido crecer. En primer lugar, la familia, movimiento juvenil, en las escuelas donde yo he estado, las maestras, los maestros, de los contextos donde he vivido, el hecho de que yo decidí ir para Nicaragua y no ir a Brasil, para decir algo, no venir a México. Si hubiera venido a México, a lo mejor sería otra Herman que está aquí en este momento. El contexto de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua ha sido muy importante en mi vida y sigue siendo muy importante. Entonces yo no puedo decir que es por esfuerzo propio, no. Son los contextos que han hecho posible eso. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de el ser, le damos también un apellido. Entonces hablamos nosotros de un ser
eco-per-social, pero escrito junto y con mayúscula eco, la P y la S, en el sentido de que hay un esfuerzo personal, por supuesto, la voluntad, la disposición, la búsqueda de alternativas, etc. Pero también lo social, la interacción social es directamente e integralmente relacionado con eso, no lo podemos separar. Y lo ecológico lo pusimos así como para referirnos al contexto donde uno está. Entonces los tres elementos juntos conforman una unidad inseparable. Y aunque la palabra eco-per-social no lo vamos a encontrar en ningún diccionario, personalmente creo de que es un concepto fundamental para estar consciente de que se trata de lo integral o integradora que debe tener, ya sea la educación o la formación. En ese sentido, pasando más a propuestas en ese ámbito de las alternativas, ¿nos podría platicar para todos nosotras y nosotros en qué consiste su propuesta, que ya es una propuesta colectiva, de la cooperación genuina, ¿no? Como un referente ético, pedagógico, pero también metodológico, porque nos enseña una forma de cómo para una educación pues ya más que traspase fronteras, que pueda ser aplicada en otros lugares? ¿En qué consistía? Me alegra mucho que vos mismo, Alberto, hiciste referencia a que es una construcción colectiva, ¿verdad? Porque eso es lo que yo menos quisiera proyectar, como que esta es una propuesta pedagógico-metodológica con consecuencias filosóficas, ideológicas, éticas, políticas, pero como que es una propuesta que surge de Hermann. Eso no es cierto. O sea, yo creo que tengo la suerte y que mi contexto ha permitido de poder ser como un poco portador de eso y identificarme con eso, de poder compartirlo en muchos espacios, pero no es de Hermann nada más, sino más bien es una construcción colectiva desde los años 80 en el contexto de Nicaragua, después Centroamérica, y desde el 2011 con la Barcanet a nivel de América Latina, y lo seguimos construyendo. ¿En qué consiste? Consiste en que, la palabra clave para nosotros es la cooperación genuina, en el sentido de que nosotros consideramos de que cooperar genuinamente es lo que nos puede garantizar calidad de vida para todas y todos. Y esto como alternativa frente a esta sociedad en la que tanto nos demandan y exigen competir, incluyendo la misma educación, la educación institucionalizada, escolarizada. Pero si nosotros analizamos cada contexto donde se compite, cada vez hay ganadores, supuestamente, ¿verdad? No sé si siempre ganan de verdad a nivel de personas, pero siempre hay también perdedoras y perdedores. Gente que no está conforme con lo que logró, y ahí empiezan los chismes en función del que ganó, que seguro que es un amiguito que no sé quién, seguro que ha pagado. Entonces la descalificación es parte integral de todo nivel de competencia. Y además de eso, competir desde nuestro punto de vista es muy excluyente. Olimpiada de Matemática, eso no es para todos los niños. En vez de que la Olimpiada de Matemáticas sea un proceso donde más bien los niños y las niñas que menos saben de matemática puedan superar eso, es algo donde se destacan los que más saben de matemática. Y hay otros que de repente dicen, no, yo no participo, en todo caso nunca gano. Entonces es excluyente, excluyen a los que menos saben y también promueve que haya mucha autoexclusión. Entonces, frente a eso, la cooperación genuina, y nosotros lo llamamos una visión vital esencial, es esencia de la vida, saber cooperar y practicar la cooperación genuina, no solo en la escuela. La cooperación genuina en esencia es educación. Tiene un componente esencial educativo. Donde nosotros logramos cooperar genuinamente, sentimos satisfacción que juntos logramos crear, construir algo de lo que todas y todos aprendimos. Eso no. Es como cuando decimos, ¿verdad? Aprender es vivir, pero vivir, el aprender,
eso es ser, eso es disfrutar tu vida. La cooperación genuina para nosotros es muy importante y lo definimos en seis pilares, muy importantes. Y tal vez el primer pilar es el fundamental, creo yo, que nosotros lo llamamos el arte de escucharnos. Es uno de los pilares que también es más difícil, más complejo y donde hay más reacción de otros frente. O sea, escuchar al otro, este es reconocer que existe, reconocer que es como persona, como producto, como construcción histórico-social. Es decir, yo te respeto, yo te disfruto en tu ser, escucharlo, no solo su palabra, su forma de ser, ¿sí? De estoy consciente que vos estás allí y yo te acepto tal como sos. Entonces eso, el arte de escucharnos. También está lo de la habilidad de interpretarnos, porque no solo es escuchar, también hay que poder interpretar. Y para eso está el tercer pilar, que es la intención de comprendernos. Porque yo puedo escuchar para después decir, no, Alberto, eso no es así, vos haces esto, lo otro. O sea, puedo escuchar para juzgar, pero no es el objetivo. El objetivo es escucharnos para comprendernos. O puedo escuchar para responder. Vos me estás hablando y yo ya estoy pensando en lo que voy a decir después. Pero mientras que estoy pensando en lo que voy a decir, ya no escucho. Entonces, no, escucharnos para comprendernos. Creo que esa es educación alternativa cuando logramos hacer eso. Son tres pilares. El cuarto pilar, de la decisión de comprometernos. Cada compromiso es una forma de un compromiso conmigo mismo, con las otras personas que tienen que ver y con mi contexto. Y dentro de esos compromisos también está la voluntad de compartirnos. Cualquier cosa que hacemos, ¿sí? Platicando ahorita esto, pero igual puede ser una plática afuera, una acción que hacemos, ahí nos compartimos también como personas, estar consciente de eso. Y el sexto pilar que tiene que ver con la visión de integrarnos. Yo solo soy un don nadie. Yo solo no existo. Eso, el Hermann, sin sus relaciones personales, sociales, sin la interacción social, sin eso no existo yo. Esa es la esencia de la persona. Por eso ese concepto de ecopersocial también, ¿verdad? Entonces, esa forma, esa visión integradora en función de verdad de hacer bien las cosas. Y ahora que ya nos diste algunas bases de lo que podría ser una propuesta en términos de las pedagogías, de cómo se comprenden y de cómo se pueden implementar, quisiera hacerte una pregunta un poco doble, ¿no? En ese sentido. Por un lado, ¿cómo podríamos compartirle a los compañeros y compañeras, maestros y maestras que nos están escuchando, qué es la pedagogía concienciadora? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver también con la pedagogía del ser? Si son dos pedagogías que van por lados distintos y se compenetran en una práctica pedagógica concreta. ¿Qué nos podrías platicar? Ya. Nosotros lo planteamos así. Nosotros no empezamos con la palabra pedagogía. Nosotros planteamos ser. Y yo creo que debería decir ser siendo. Porque somos siendo. Para indicar ese crecimiento, ese desarrollo, esa formación. Entonces, ser siendo, 2 puntos. Una pedagogía concienciadora, y cuando hablamos de concienciadora nos referimos a donde se construyen ambientes que permitan que cada quien vaya formando, vaya construyendo también su conciencia. Y en este sentido hablamos nosotros del bien ser, porque el bien ser va más allá que el bienestar. Entonces, esta pedagogía de ser, también al inicio nosotros decíamos la pedagogía del ser. Ahora decimos la pedagogía de ser, como acción, como vivencia, como verbo, ¿verdad? Como algo dinámico en movimiento. Porque si decimos del ser es como un sustantivo.
Mientras que creo que nosotros no somos sustantivos, nosotros somos acción, nosotros somos desarrollo. Bueno, yo vine hace 15 días y me voy y ya no soy el mismo. Hay cosas que han cambiado por lo que hemos vivido, porque lo que hemos compartido, lo que hemos aprendido, etc. Entonces, de que la pedagogía debe ser una pedagogía concienciadora. Nosotros hablamos de los ejes de la cooperación genuina. Empieza con participación y después experienciación y después concienciación. La concienciación es un concepto que utilizamos porque con frecuencia nosotros hablamos de concientizar. Este es el concepto de Paulo Freire. Y Paulo Freire le dio un significado muy interesante, pero que fue posteriormente violado por muchísima pedagogía crítica alternativa, porque ahora cuando nosotros hablamos de concientizar siempre decimos hay que concientizar a la juventud. Pero si yo digo eso, primero significa que ya no me siento joven, y a lo mejor hay razones por eso, ¿verdad? Pero igual, independientemente de la edad, uno puede sentirse joven. Pero me estoy excluyendo en dos sentidos. Me estoy refiriendo a un grupo ajeno a mí, y al otro lado también estoy diciendo tenemos que concientizar porque ellos no están conscientes, pero yo sí. Entonces ahí está implícita la relación vertical entre el bueno, que ya se sabe todo, y el otro. Y en este sentido nosotros tenemos pendiente una tarea con Abracomer de hacer un libro sobre las malas palabras en la pedagogía. Y aunque la pedagogía es la ciencia de la educación, una de las malas palabras es justamente educar. Eso se relaciona mucho con lo de concientizar, porque también decimos hay que educar a los niños, porque yo soy educado, entonces ya me estoy excluyendo. Entonces debo decir hay que educar a jóvenes, hay que educar a mamás y papás. Siempre nos excluimos. Nosotros somos los ya sabemos y otros no. Por eso nosotros hablamos de los pilares, ¿verdad? De escucharnos. También la buena palabra sería educarnos. Yo no me puedo poner encima de otro, yo no soy mejor que otro. Ese es competir, querer ser mejor. Somos diferentes. Y cada uno tiene su experiencia, tiene acumulada, tiene su saber, etc. Pero no es cuestión de que de que yo me puedo, ni como docente, plantear de que yo soy mejor. Eso no es verdad. Entonces la pedagogía concienciadora quiere justamente decir eso, de que tenemos que crear esos ambientes conjuntamente, con una responsabilidad compartida, para que esos ambientes permitan que cada quien construya su conciencia, compartiendo con otros, tanto en el diálogo, en la reflexión, en el encuentro, en el quehacer diario y en el quehacer especial en función de determinada tarea, pero que vayamos construyendo esa conciencia, pero desde nosotros mismos, no una conciencia impuesta por otro. No hay otro que me tiene que convencer. Yo no puedo convencer a nadie. Lo que yo puedo hacer es crear junto con ellos un ambiente donde se convenzan en cuanto a lo que tienen que hacer. Entonces, este es un poco lo que quiere decir esa pedagogía concienciadora, ¿verdad? Y al otro lado, de que esto se orienta directamente a eso del ser, pedagogía de ser, siendo. ¿Sí? Porque ya somos desde que nacemos. ¿Sí? El niño o la niña que nace ya es, pero es cuestión de seguir. ¿Sí? Tenemos que seguir siendo, tenemos que ser siendo, que indica ese proceso permanente durante toda la vida hasta que nos morimos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues por último quisiéramos primero agradecerte por esta breve plática, esta breve conversación que esperemos contribuya a la reflexión de maestros y maestras en su práctica docente, y quisiéramos pedirte un último mensaje para todos esos maestros en Michoacán, en México, aquí en Veracruz, que están constantemente pensando y repensando cómo construir esas alternativas educativas. Una de las cosas que yo quisiera plantear a maestras y maestros, docentes, educadores y educadores que pueden escuchar o ver esa entrevista, de que hagamos conciencia cada quien en función de la importancia que tiene el trabajo docente, el trabajo como educadores y educadores.
Nosotros y nosotras trabajamos con niños, con niñas, con adolescentes, con jóvenes, con personas adultas, y las cosas que nosotros podemos hacer, los ambientes que junto con ellos y ellas podemos crear, dándole el lugar para que ellos sean partícipes, activos, autoras y autores de ese escenario. Entonces este es crear ese ambiente que les permita de ser, siendo de una manera integral, integradora, disfrutar esa cooperación genuina entre nosotras y nosotros, y porque a veces nosotros pensamos que las condiciones que tenemos nos limitan, pero justo desde la creatividad de cada quien, y me consta en cuanto a maestras y maestros de México, ¿verdad? De aquí, porque hemos trabajado muchos talleres con maestras y maestros, me consta que hay una creatividad enorme para la búsqueda y para el hallazgo de alternativas. Ustedes hablan de educaciones alternativas o alternativas educativas. Entonces ese intercambio que a través de esta dinámica también se puede promover es muy, muy importante. Y en este sentido, sigamos construyendo desde cada quien la conciencia sobre la importancia de nuestro trabajo educativo. Y al mismo tiempo, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, ¿verdad?, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues muchas gracias al compañero y amigo Germán por esta entrevista. A todos nuestros seguidores, pues aquí queda un mensaje muy claro de cómo construimos colectivamente alternativas educativas. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.